Bueno, pues empezamos con la segunda sesión de la Constitución del día 14 de noviembre. Y estamos en el vídeo anterior, hola Mónica, ¿qué tal? En el vídeo anterior hemos visto que, como una pequeña introducción al articulado y a la Constitución. Como hay gente nueva y rápidamente voy a hacer un resumen con mi PowerPoint de lo que hemos visto rápidamente y vamos al título primero, que es por donde estábamos. He dado, esto luego os lo voy a pasar, este PowerPoint os lo voy a pasar. He dado primero las fechas más importantes de la Constitución española. El 18 de noviembre de 1976, el 31 de octubre de 1978, el 6 de diciembre de 1977, el 27 de diciembre de 1978 y el 29 de diciembre. En cada una he dicho un truco. El 1976 está claro porque es el único, pero Cortes, 31 de octubre. Cortes, octubre. Ratificada por el pueblo español, referéndum, 77. Pues 77, ratificación. Sancionada, el rey. Pues aquí os podéis acordar del rey Juan Carlos, del rey Felipe, de Leonor de Sofía, lo que queráis, el día 27. Sabéis que la publicación en el BOE puede ser al día siguiente o 20 días después. Pues este caso fue al día siguiente y entrada en vigor 29 de diciembre. Esto es muy fácil. Las reformas también lo hemos visto, el 27 de agosto del 92, el artículo 13.2 y el 27 de septiembre del 2011, el artículo 135. Hemos visto también que esto lo preguntan las características, sobre todo la escrita, el resto no tanto, de la Constitución. Como están puestas en el anterior vídeo, pues simplemente están puestas aquí en el PowerPoint. En el anterior están especificadas cada una, entonces pues lo veis en el anterior vídeo, en el primer vídeo. Aquí también he puesto mucho hincapié, por eso está en negro, en negrita, y está subrayado, preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Bueno, yo he dicho en el anterior vídeo 4 disposiciones adicionales, mi hermana empieza por la A, entonces son 4 AES, por el nombre de mi hermana, y he dicho que en las preguntas de tipo test normalmente no te ponen dos opciones de 4A, sino que te intentan pillar por entre adicionales y transitorias. Si encontráis o tenéis a una hermana o hermano que empiece por A, pues lo podéis utilizar, o bien pues algún adjetivo, algún nombre que queráis que veáis que os vais a acordar perfectamente de esto, porque esto sí que es una pregunta de examen. Luego viene el preámbulo y el articulado. Y yo he puesto aquí el contenido de los 10 títulos de la Constitución española, de los derechos y deberes fundamentales, de la corona, de las Cortes Generales, del Gobierno y la Administración, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, del Poder Judicial, Economía y Hacienda, que no entra, de la organización territorial del Estado, del Tribunal Constitucional y de la reforma constitucional. Como he dicho antes en el anterior vídeo, pues esto es muy farragoso. Hay el título 1 y el título 2 a mí me parece que son los más sencillos, pero luego al final, si haces muchos test y también te lees muy bien la Constitución y lo escribes o lo cantas o como tú quieras, al final te los acabas aprendiendo. Entonces, yo he dicho una palabra clave para cada una. Por ejemplo, el título 1, derechos, el título 2, corona, que también podéis utilizar Sofía, Leonor, Leticia, lo que queráis. O sea, yo con corona me acuerdo que es del 56 al 65, pero vosotros podéis utilizar cualquier norma que queráis. De las Cortes Generales, pues ahí no hay más. Del Gobierno y la Administración, pues me acuerdo del Gobierno. De las relaciones, es el título 5, como hay una rima, pues de las relaciones. Este sí que me ha entrado en muchos exámenes y sí que cae en muchos test. Entonces, pues al final te lo aprendes y no tienes dudas de que las relaciones es el tema 5, es el título 5. Otro que aparece mucho también es el Poder Judicial, el 6. Pero esto a la larga, cuando vas haciendo test, te lo vas aprendiendo. El 1 y el 2, a la nada de hacer test ya te lo sabes. Y el otro, pues
pues eso, a la larga te lo vas aprendiendo y hay un año todavía para el siguiente examen, así que esto es muy sencillo y seguro que en algún momento, con trabajo y echándole muchas horas, la Constitución, los 169 artículos, seguro que los lleváis bien. Aquí veis, he puesto los, como os he dicho en el vídeo anterior, las palabras claves que acabo de decir. Aquí esto es para repasar, que lo único que no he dicho es que hay un sentido material en la Constitución, la parte dogmática es el título preliminar más el título 1 y la parte orgánica es el resto, excepto el título 10. Esto también lo explico mejor y más en detalle en la clase anterior, que ya está subida, o la voy a subir. Aquí estábamos, lo último que hemos visto es el título preliminar, he leído el preámbulo, es importante, pero nunca ha salido en el examen, y sí que es verdad que habla de la soberanía, también he dicho que tenéis que tener mucho cuidado con los verbos que utilizan, en este caso garantizar, convalidar, proteger, promover, establecer y colaborar. Yo lo que he ido haciendo cuando hemos visto el título preliminar, os he ido diciendo redondear los verbos, subrayar esto que es muy importante. Entonces, y además os he sacado las frases, vamos, un esquema que con eso seguro que no os leáis con ningún artículo del título preliminar. ¿Que solo sabéis 9 artículos? Bueno, estamos empezando y todavía queda tiempo. Este vídeo lo podéis ver y el anterior muchas veces y bueno, pues repetirlo las veces que queráis. Yo con mis trucos pues estas preguntas no las he fallado, así que yo creo que todos vamos a ir por buen camino y repetiré las cosas que tenga que repetir. Si alguien tiene dudas hay un chat que me llega a mí las preguntas, o si después hay alguien que tiene dudas yo también las puedo contestar. Así que lo que vamos a hacer después de haber repasado el articulado, el preámbulo y el título 1 y 9, lo que vamos a hacer es pues seguir para adelante. Lo que voy a hacer hasta donde demos, voy a intentar hacer pues eso, 5 o 10 preguntas para ver si lo que se ha dado en la clase de hoy pues os lo sabéis o no, porque lo del otro día sí que es verdad que yo le llamo popurrí cuando hago un test de no solo un tema, de más temas, y como esto es la Constitución entera, pues es un tema popurrí. Entonces, lo que voy a hacer es, hasta donde demos, voy a hacer preguntas del título preliminar y lo que nos dé tiempo del título 1, y así por lo menos vamos al día. Es decir, esto es una carrera y hay que ir poco a poco. No podemos llegar al día 18 de octubre y querer en una tarde aprendernos los 38 temas. Ahora hay que hacer un arrastre. Primero hay que estudiar esto, la Constitución, sabérsela bien. Y ahora, cuando ya esté la Constitución bien, ir a la Ley 39, ir a la Ley 40, el TREBEP y todas las demás importantes. Porque si no arrastramos y seguimos para adelante y estudiamos, por ejemplo, en el mes de febrero la Ley 39 y no repasamos la Constitución, en agosto, cuando queramos repasarla, o en septiembre, un mes antes del examen, no nos vamos a acordar. Entonces, hay que hacer el arrastre. Estos 169 artículos, yo, por lo menos, yo haría un test todos los días de Constitución, porque es que esto es muy importante. Entonces, Constitución y otras cosas. Cuando vayamos incluyendo más temas, pues se incluyen otro tipo de preguntas. Pero este tema, ya os digo, con lo fácil que es que llegar a las 60 preguntas, si os imagináis que hay 10, de esto es que las hacéis súper rápidas y os podéis tener el tiempo en otras que a lo mejor sean más largas o más difíciles y que no sean tan evidentes como las de la Constitución. Entonces, el título primero es de los derechos y deberes fundamentales. De los derechos y deberes fundamentales.
derechos y deberes fundamentales. Eso es importantísimo. Entonces, aquí la palabra clave del título 1 es derechos y deberes. Es del 10 al 55. Fijaros cuántos artículos hay aquí. Pues son todos igual de importantes, del primero al último. ¿Por qué? Porque salen todos. O sea, por ejemplo, el 10, como veis ahí, derechos inviolables, Declaración de la Universal de los Derechos Humanos. Claro, los derechos son inviolables y todo está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Os he puesto las palabras claves tanto de lo que pone en el enunciado o lo que puede poner en las correctas. Entonces, lo vais a ver claro. Y también hay que saberos, como os dije en la primera clase, el título por si acaso, el artículo 10, pero sabiendo estas palabras claves que yo os estoy dejando, si vosotros hacéis test de la Constitución hasta donde hemos dado, todas las palabras claves que os he dado están o en el enunciado o en las correctas. El capítulo primero es de los españoles y los extranjeros, del 11 al 13. Pues esto es muy importante porque aquí habla de la nacionalidad, de la mayoría de edad y de los derechos de los extranjeros. La nacionalidad, pues cuando se pierde, cuando se adquiere o cuando se vuelve a obtener. Por ejemplo, tú, por ejemplo, te vas a Estados Unidos. Pues allí, cuando tú quieres trabajar en Estados Unidos, te obligan a tener la nacionalidad americana. Pues ahí, en ese caso, tú pierdes la nacionalidad española. Si tú quieres volver a recuperar la nacionalidad española, pues por los cauces legales, por una embajada, puedes recuperar esa nacionalidad. Por eso he puesto este ejemplo de pérdida de nacionalidad, porque no es por otras cosas. O sea, simplemente yo lo veo más visual así. La mayoría de edad, pues como todos sabemos, es a los 18 años, no a los 16. A ver. ¡Ah! No se escucha. ¿Cómo que no? ¿Se escucha? Mi vídeo, altavoz, micrófono, Hola, ¿qué tal? ¿Ahora me escuchas? ¿Y ahora? Es que lo tengo puesto, vamos. He configurado el audio y tendría que sonar. Microsoft, si no puedo escuchar su voz. Ajustar, altavoces, usar el dispositivo de un audio, Vale. Yo el audio no lo tengo silenciado. Mira, silenciar mi audio, fijar el vídeo, ocultar vista propia. No sé. ¿Ya me escuchas?
Se ha salido. Bueno, pues como os estaba diciendo, estaba hablando del título 1, 10 Derechos Inviolables, Declaración Universal de Derechos Humanos. El capítulo primero de los españoles y los extranjeros. Y el capítulo segundo es Derechos y Libertades, que es el 14, y es la igualdad entre todos los españoles. Entonces, derechos de los extranjeros, pues los extranjeros, por ejemplo, no se pueden presentar a las elecciones generales que ha habido este domingo, por ejemplo. Sí que se pueden presentar a las asambleas y en comunidades autónomas, el derecho pasivo, se dice. Pero, por ejemplo, ese derecho no, pero para el resto tienen los derechos iguales que los españoles. También tenemos os dije que los títulos a veces están divididos en capítulos y a veces en secciones. Pues esta es la sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, del 15 a 29. Esto suele ser una pregunta de examen que de cuando a cuando se van los artículos de la sección primera, 15 a 29. Aquí veis solo del 15 al 22, pero es que así se veía más visual y más fácil. Entonces, esto es en plan lista, en plan repetir, derecho a la vida, libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad personal, derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión, derecho de reunión y derecho de asociación. Entonces, libertad ideológica y religiosa, pues no hay ninguna. Es la religión, no se ha impuesto ninguna porque hay libertad ideológica. Entonces, eso también puede ser una pregunta de examen. Derecho de reunión, derecho de asociación, es como el derecho, pues eso, de las fundaciones, de los sindicatos, todo va junto. Si los queréis poner los cuatro juntos, entonces, pues es importante que de cada uno nos sepamos pues, lo importante. Hay un derecho a reunión, hay un derecho a reunión, hay un derecho a... Bueno, entonces eso, del 15 al 22. Entonces, esto lo único importante es eso, que hay que hacer otro listado. Aquí, palabras claves, es que ya está tan así que no os puedo dar una palabra clave, sí que os puedo decir que en el artículo 20, libertad de expresión, hablan de la libertad de cátedra. Cuando veáis libertad de cátedra en un test, es esa. Es que no tenéis que ver nada, es un truco súper sencillo y súper fácil. Y vamos a seguir por los siguientes, que sería el derecho de participación, el derecho a la tutela judicial, principios de la legalidad penal, prohibición tribunales del honor, derecho a la educación, libertad de sindicación y derecho a petición. Bueno, aquí los importantes es el derecho de participación, quién puede participar. Ya os he dicho antes, participar todos, pero los extranjeros no pueden presentarse a las elecciones generales que ha habido este domingo. Sí que se pueden presentar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Derecho a la tutela judicial, ese es súper importante porque es que todos tenemos derecho a la tutela judicial y también al abogado y con esa también te intentan liar. ¿Principios de legalidad penal? Pues eso, los principios de legalidad penal, los derechos que tienen los que están en las cárceles, pues tienen derecho a una asignación personal, tienen derecho a unos estudios, que no sean maltratados, prohibición de los tribunales del honor, pues eso es muy importante porque se han prohibido y esto también es una pregunta de tipo test, así tal cual, te salen que si han prohibido los tribunales del honor. Y la respuesta es que sí. Derecho a la educación, pues todos tenemos derecho a la educación, tanto los menores de 0 a 3 años, como los niños, como los universitarios, todos tenemos derecho a la educación. Yo siempre me acuerdo de la tutela judicial, de participación y el de petición, es que me acuerdo perfectamente de los artículos, porque aparte de que me los he estudiado muchas veces, han salido muchos test
y la verdad que son los más importantes. Derecho de petición es súper importante para la Ley 39, ya lo veréis cuando lleguemos. Estoy haciendo mucha mención a la Ley 39 porque es que la base es la Constitución. Y hay que ir sabiendo, hay que ir metiendo pues, los artículos de la Constitución en las distintas leyes, porque no es estudiarse la Constitución y ya ha acabado la Constitución, ni el arrastre. Es que todas las demás, como es una ley, es una norma escrita y que en cuanto se hizo entró en vigor y hay que acatarla, pues es súper importante que cuando estudiéis las otras leyes tengáis la Constitución siempre cerca, siempre pues para tenerla de base. Tenemos también una sección segunda, de la 30 a la 38, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y aquí, bueno, esta sección segunda, yo veo más importante la sección primera, pero bueno, siempre hay que sabérselo, el servicio militar, que ya no hay, nunca se sabe si nos van a preguntar por cosas militares. Yo prefiero saberme el 30, que es el servicio militar, y que no llegue al examen y no sepa contestarla y la tenga que dejar en blanco una pregunta tan fácil de la Constitución. El 31, sistema tributario. El 32, el derecho al matrimonio. El 33, derecho a la propiedad. El 34, derecho de fundación. Este va con las asociaciones, con todo lo que os he dicho antes. Se pueden juntar en un cuadrito y os los estudiáis todos juntos, los 4 juntos, porque tienen que ser democráticos, libres, funcionamiento interno libre, democrático, todo va igual. El derecho y el deber de trabajo, el 35, los colegios profesionales, también, que lo veremos junto con los órganos colegiados en la Ley 40, los convenios y conflictos laborales, que esto también se puede unir al 7, que son los sindicatos, y la libertad de empresa y economía del mercado. Entonces, tenemos 38 por el momento. Lo que podemos hacer es estudiárnoslos bien, repasarlo bien, porque hay veces, ayer me decía una persona que es que parecía que iba atrás con la Constitución, que cada vez estudiaba más y cada vez se le olvidaba más. Entonces, eso es que la forma en que está estudiando pues no es completamente la correcta. Entonces, ¿yo qué haría? Una buena lectura, por ejemplo, hasta aquí. Ya que lo tenéis fresquito con esta clase, yo haría una buena lectura y intentar, pues con mis palabras claves o con las palabras claves vuestras, llegar hasta aquí y tener los 38 primeros, pues que os lo sabéis seguro. Ya os digo, los más importantes, el 20 es la palabra libertad de cátedra, es súper importante con la libertad de expresión. Cae mucho, cae mucho. De aquí los tribunales de honor también caen, lo que pasa que no entra en el artículo. Los sindicatos también, ¿cuándo nos podemos reunir? ¿Cuándo no nos podemos reunir? ¿Cuáles son las asociaciones que no son legales? Entonces, todo eso hay que estudiárselo bien y hay que hacer eso. No solo es que yo venga y dé la clase, sino que vosotros también tenéis que hacer un trabajo personal. Y yo creo que, no sé, con esto os he dejado justo las palabras claves, os he dejado bien puesto dónde empieza el capítulo primero, dónde empieza el capítulo segundo. Hay 5 capítulos. Yo sé que esto es mucha información y sobre todo para la gente que ha empezado ahora con la Constitución española. Aquí, bueno, pues los principios súper importante, pero es que en todas las leyes siempre hay un ámbito primero y luego siempre hay unos principios. Pues esos principios hay que aprendérselos, tanto de esta como suelen ser siempre los mismos, pero claro, hay que aprendérselos. Y iremos entrando en más materia, iremos profundizando más. Los siguientes artículos son más importantes. La corona ahora, con lo de que la princesa, la infanta, está leyendo por fin sus primeros discursos, pues está de auténtico debate. Yo no sé si este año
pues saldrán más preguntas de la corona por eso, no lo sé. Yo veo que el primero y el segundo son los más importantes y si queréis, pues os estudiáis estos hasta el 38, si tenéis más tiempo os veis más. Ahora que no estamos atacados, que no hay fecha de examen y que estamos en unas fechas que se puede estudiar bien porque no hace calor, yo creo que es súper importante pues que os animéis y que merece la pena conseguir una plaza. Estas 1900 que han salido ahora ya no van a ser, pero yo tengo un contacto con una chica que lleva en AGE de funcionaria más de 10 años y es que no es que solo este año se jubile mucha gente, es que el que viene también. Entonces el examen también va a tener muchas plazas. Yo no sé si 1900, pero muchas también. Así que os animo a que sigáis estudiando y cualquier cosa me decís, cualquier duda, estoy en el WhatsApp, me llamáis, me mandáis un mensaje, también tenéis mi correo electrónico y la semana que viene haré un pequeño resumen de esto para la gente que se incorpore nueva, pero lo que quiero es empezar en el 38 porque me parece que la Constitución es bastante fácil y hay que meterse más con los otros temas. Así que muchas gracias por haber estado conmigo hoy y en esta primera clase, espero que os guste y la semana que viene no sé si será en el mismo horario el jueves, a lo mejor es el viernes de 12 a 2 o ahora preguntaré qué horario os viene mejor o a lo mejor os viene mejor un jueves de 8 a 10, a mí no me importa, así que me lo decís y os conectáis como estéis conectados ahora y es mucho más sencillo dar la clase con gente aquí que no que lo veáis porque las dudas ya me las tenéis que decir por WhatsApp, pero bueno, yo creo que esta primera clase ha sido de prueba, espero que os haya servido y lo que queráis, aquí estoy. Un saludo y nos vemos el jueves que viene, en principio.